La palabra, para empezar, la palabra proceso unificado, ¿sí? Unificado significa que es algo que va a ser manejado por todos y va a ser único, ¿ok? Este autor que está acá, Jacobson, es uno de los autores que hace UML. A mí me gusta más un autor que se llama Craig Larman. Tienen algunas diferencias, digamos, en algunas cosas, pero básicamente lo mismo. Como podrán ver, en el proceso unificado parte siempre de los requisitos, pero ¿de quién? Del usuario, de nuestro cliente. Cuando hablamos del usuario hablamos siempre de nuestro cliente, ¿sí? Después vendrá el proceso de desarrollo y por último será el sistema. Dentro de lo que sería este proceso, ¿sí? Las principales características que tiene son que van a ser dirigidos por casos de uso. Esto que está acá, estos que son acá los casos de uso, ¿sí? Un caso de uso es una representación del mundo real, ¿ok? ¿Y en qué consiste? ¿Qué parte tiene un caso de uso, por ejemplo? Por ejemplo, un caso de uso se representa de las siguientes partes. Va a existir algo que se llaman actores, ¿dónde está? A ver. Bueno, perdón porque no tengo pulso para dibujar. A ver. Un actor es esto, ¿sí? Al actor se lo representa de esta manera, ¿ok? Después vamos a tener la representación del caso de uso. El caso de uso es un óvalo. Y para referenciar al caso de uso se utilizan flechas de conexiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para que tengan una idea más clara de lo que es un caso de uso, supongamos que este va a ser nuestro cliente. Y el caso de uso se va a llamar realizar compra. Entonces, el caso de uso va a representar, el caso de uso va a representar algo del mundo real. Por ejemplo, para el hipotético caso que estemos haciendo un e-commerce, ¿sí? Un e-commerce en una página web. Entonces, la primera acción que nosotros vemos, o representación que vemos, es una compra. Entonces, un caso de uso es la relación y el vínculo que tenemos nosotros para poder llevar esa acción. Este caso de uso, solo cuando lo documentemos, si es que usan UML para documentar o para hacer un proceso de desarrollo, va a contar de ciertas partes. Va a tener un nombre, va a tener los actores que intervienen, por ejemplo, el actor que interviene acá es el cliente, ¿sí? Los actores que son personas, pueden ser otros subsistemas, pueden ser una empresa interviniente, pero como entidad, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, y realizar compra
dentro del caso de uso va a tener un título, como dijimos, va a tener los actores que intervienen. Una parte va a decir el propósito. ¿Qué propósito tiene ese caso de uso? Por ejemplo, el propósito que tiene el caso de uso, ¿cuál sería? Vender. Realizar una compra. Claro, realizar una compra. Realizar una compra adquiriendo productos, ¿sí? Y después va a tener una categorización que va a ser primario, esencial, primario y esencial, que es lo que nosotros después, en una siguiente fase, según la categorización que le dimos, vamos a abordarlo primero o más adelante en el futuro. Entonces, si nosotros, esto es algo simple, por ejemplo, pero si nosotros nos ponemos a hilar fino, ¿sí? Cuando, por ejemplo, que nosotros lo pongamos a este caso de uso desde otro contexto. Supongamos que estamos en una casa que vende electrónicos o que vende artículos de computación. Entonces, vamos a cambiar los actores acá. Acá en vez de ser cliente, va a ser el vendedor. Y acá, en vez de ser compra, va a ser realizar venta. Y como pueden ver, siempre es verbo-objeto, ¿sí? Y queda conformado por un sujeto, verbo, objeto. El caso de uso siempre va a ser verbo-objeto. Realizar compra, realizar venta, gestionar, qué sé yo, pedidos, cosas, siempre va a tener ese nombre. Entonces, pero yo para realizar la venta, ¿sí? Si yo me pongo a hilar fino, siempre un caso de uso es una primera aproximación, es como que es básico y después lo vamos refinando. Pero supongamos que nos ponemos como más exquisitos. Debería haber un cortar-pegar acá, ¿no? Pero bueno. No hay. Así que vamos a hacer a la antigua. Sí, supongamos que es un óvalo, chicos, ¿no? Bueno, tenemos que realizar venta, pero antes de realizar la venta, si nosotros nos ponemos a ver, primero el vendedor, ¿qué es lo que va a tener que hacer antes de realizar esa venta? Ingresar al sistema, estar logueado, registrado. Bien. No, pero nos concentramos más en la gestión. ¿Qué tiene que hacer antes? Buscar un producto. Exactamente. Buscar los productos, fíjate si están en stock y todo eso. Entonces, en la acción, primero, lo que va a hacer el vendedor va a ser consultar, le pongamos disponibilidad. Consultar disponibilidad. Eso va a ser lo que va a hacer. Entonces, este caso de uso, primero va a consultar la disponibilidad y después va a seleccionar los productos. ¿Sí? Acá tenemos esto. Y ahí. Entonces, muchos casos de uso extienden el comportamiento de otro. Entonces, o sea que estos casos también pueden estar vinculados, ¿sí? Entre sí. Entonces, perdón, sería así. ¿Sí? Y hay cláusulas o relaciones que se usan entre casos de uso. Por ejemplo, yo podría arrancar mi gestión de venta partiendo desde la consulta de los productos. Entonces, imagínense ustedes una pantalla donde sea algo así. A ver, lo voy a tratar de hacer acá. A ver, acá lo voy a tratar de hacer. Hagan de cuenta que ustedes tienen la pantalla
Ojo que todo esto que estamos haciendo acá no tiene que intervenir la tecnología, ¿sí? Nada de tecnología. Solamente yo estoy haciendo esto para que ustedes se vayan imaginando. Yo porque ya es como que ya tengo, digamos, una abstracción de lo que se va a hacer a futuro, digamos. ¿Sí? Pero si yo me concentro en esto, yo me imagino que consultar la disponibilidad, yo qué es lo que voy a tener, por ejemplo. Voy a tener acá un text box de búsqueda, ¿sí? Voy a tener, qué sé yo, un botón agregar, un botón quitar. Acá tendré una grilla, donde voy a tener, así por ejemplo, todos los productos. Acá tendré un total, acá tendré una columna que se va a llamar subtotal, acá tendré la cantidad y acá tendré el código de producto y acá tendré el producto. ¿Ok? Entonces, y acá tendré un botón que va a ser, por ejemplo, generar factura, y un botón que sea cancelar, por ejemplo. Me va siguiendo porque no estoy escribiendo nada. Entonces, cuando yo haga la parte de consultar disponibilidad, este caso de uso, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, este caso de uso va a estar representado por simplemente el hecho de buscar un producto, fijarse si tiene existencia y dejarlo disponible para que se realice una venta. La venta, como ya dijimos, que es similar a la compra, dependiendo del ángulo que nos paremos, va a ser incorporar esos productos, y una vez que tenga todos los productos acumulados, voy a obtener la posibilidad de generar factura. Entonces, acá aparecerá otro caso de uso, que será, por ejemplo, gestionar o generar o realizar factura. ¿Sí? Después aparecerá el cliente, otra vez, aparecerá el cliente que va a ser el que pague esas facturas. Entonces pueden ver cómo en un mismo caso de uso pueden intervenir dos actores. En este caso el vendedor que está realizando la factura, escapa de aquí, quede, realizar factura. Si yo le pongo el nombre realizar factura, ven como que ya queda fuera el cliente, porque el cliente no realiza la factura. Entonces yo, para englobar todo, directamente le podría poner gestión o gestionar factura. Como para no tener que hacer dos casos de uso, ¿ok? ¿Me siguen hasta acá o no? Sí, profe. Esto es todo, estos gráficos son para entender el mundo real, digamos, ¿sí? A ver, ok. Es para entender el mundo real, cómo funciona. Entonces, hagamos otro ejemplo de casos de uso. Vamos a ir a un ejemplo que casi todos conocen. Voy a borrar todo. No, se puede hacer así más fácil. Bien. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ponernos en el contexto que estamos en un cajero automático. O sea que yo tengo, por un lado, tengo al usuario, bien. Entonces, por un lado,
tener al usuario. Entonces, y a este lo vamos a dejar acá todavía, ahí, inamovible. Vamos a ver. Ah, mira, podría hacer esto, no sabía. Y lo vamos a tener a este por acá. Vamos a ver cómo va a intervenir. Bueno, a ver, ¿quién me explica más o menos cómo funciona un cajero automático? Inserta la tarjeta, pone el código, selecciona la operación y El monto. tracciona el monto después. Perfecto. Entonces, como primer caso de uso que yo voy a tener... Ah, aquí tenía formas, miren, qué estúpido. Perfecto. Más lindo. Acá. Como primer caso de uso, lo que yo voy a tener es el login. Pero ahora, ¿tengo el login primero? O sea, ¿yo me logueo primero? Y primero hay que registrarse en el sistema, supongo. No, es un cajero automático. Ya tengo la tarjeta yo. Pone la tarjeta e ingresa el código de seguridad creado antes, ¿eh? No. La tarjeta sería. Exactamente. Autenticar tarjeta. Ahora, ustedes saben que la apertura de las puertas del cajero automático yo lo puedo abrir con cualquier tarjeta. Es más, yo pongo cualquier tarjeta magnética en el cajero y la va a tomar. ¿Sí? Porque el cajero lee tarjetas magnéticas. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a autenticar si es una tarjeta. ¿Sí? Entonces, lo primero que va a hacer es autenticar si la tarjeta es del banco donde yo estoy, ¿o no? Sí. La red Link o Banelco, entonces a este le vamos a llamar, a este usuario le vamos a llamar, supongamos, le vamos a llamar, no sé, a este actor, perdón. O podría ser, por ejemplo, directamente Banelco, ¿sí? Podría ser Banelco. Y para no complicarlo tanto, o sea, para no dibujar dos veces en realidad, le vamos a poner link. Serían dos actores distintos. O directamente le podríamos llamar entidad financiera. Ahí está. Así le vamos a llamar, entidad financiera. ¿Por qué? Si el cajero es propio del banco, ¿yo qué tengo? Tengo todos los datos de mi cliente, de mi usuario, lo tengo. Como estado de cuenta, como movimientos, todo eso. Ahora, si yo no tengo eso, lo tengo que sacar de otra parte, de una base de datos que yo no poseo, que está en el banco donde tiene que estar. Entonces ahí habrá un intermediario, que será esta entidad financiera, le llamemos así, que es la que me va a traer esos datos. ¿Se entiende o no? Entonces, lo primero que yo hago, el usuario lo que va a hacer primero, va a ingresar la tarjeta y se va a autenticar la tarjeta. Como segunda medida, una vez que la tarjeta sea válida, ¿qué me dice el cajero? ¿Cómo lo pregunta? Que ingreses el PIN. Lo siguiente que vamos a hacer entonces va a ser el login. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer el login, ¿ok? O sea que esto va a ser el login. Y se va a llamar realizar login, ¿ok? ¿Sí?
Entonces yo lo que hago después, hago realizar el login. Ahora, cuando yo realice el login, el usuario realiza el login, pero la entidad financiera va a intervenir acá también, porque me va a decir si la tarjeta es auténtica, si es de algún banco, y también cuando yo realice el login, me va a dar si las credenciales son correctas o no. ¿Ok? Ahora, después de hacer el login, yo recién van a aparecer todas las transacciones que yo puedo hacer, ¿sí? Todo el menú. Y ese menú, realizar consulta, cambiar de clave, extracción directa, etcétera, todo eso, entonces, va a ir acá. Y son gestiones que yo voy a hacer. Entonces va a ser, por ejemplo, realizar una consulta, realizar una extracción, cambiar de clave o blanqueo de clave, etcétera. Todo lo que tiene el menú. Entonces, el usuario va a poder hacer todo esto, ¿sí? El usuario va a poder hacer todo esto, ¿ok? Así y así, ¿ok? Obviamente que no me voy a poner a escribir para no perder tiempo. Acá estará realizar extracción, realizar consultas, realizar blanqueo de PIN, no sé, realizar depósito, lo que sea que haga, va a estar acá. Y cada caso de uso va a tener la descripción, como yo les dije, va a tener un nombre, va a tener los actores que intervienen, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, acá nosotros tenemos dos tipos de relaciones entre casos de uso. Una, acá en este caso puntual, son de dos tipos. Una es la que extiende el comportamiento del caso de uso, como por ejemplo, yo para ingresar un producto a la venta hace rato, sí o sí tengo que fijarme si existe, si está disponible o no. Porque supongamos que no tenga en la pantalla así, yo directamente tipeo el producto. Después cuando vaya a agarrar la factura va a decir, che, este producto no hay, o este producto que vos estás poniendo no existe. Entonces sí o sí el caso de uso tiene que intervenir, la consulta del producto a ver si existe, si es correcto, si no. Entonces sí o sí va a estar el consultar. Entonces es como que yo extiendo el comportamiento del consultar hacia el realizar la venta. En este caso yo estoy usando al caso de uso login. Porque yo sin haberme logueado no puedo hacer nada de lo que tengo acá abajo. Entonces, la cláusula que extiende el comportamiento se llama extend, que sería el caso anterior que vimos. Y la cláusula que usa el comportamiento de otro caso de uso se llama include. ¿Sí? O sea que esta sería en este caso, se pone de esta manera, se pone así. Así va la etiqueta. Cuando uso un include, se pone esto. ¿Ok? Bye. ¿Estamos claros para acá o no? Sí, profe. Sí, profe. Obviamente que esto es una clase súper rápida de lo que sería un caso de uso. Obviamente que no vamos a entrar en detalles, digamos, simplemente tienen que conocer. Después ustedes pueden buscar, hay un montón de textos que les explica cada parte, qué es lo que lleva el actor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno. O sea, volvemos a lo principal. Decimos que está dirigido por caso de uso, decimos que debe tener como base dar servicio a sus usuarios, ¿sí? Por lo tanto, el desarrollo de software se utiliza los casos de uso para representar los requisitos funcionales, dando paso final a un modelo de caso de uso, que es lo que estábamos viendo nosotros hace rato, el modelo de caso de uso, ¿sí? Sin embargo, no son solo una herramienta para especificar los requerimientos de un sistema. También guía un diseño de implementación, prueba, y esto guía el proceso de desarrollo. Bueno, una vez que tengamos el caso de uso y los diagramas y todo eso,
Acá explica aquí lo que es el UML, proceso unificado de modelado. Estos son, digamos, las bases por las cuales se sentó, digamos, el caso de uso, sobre todo lo que se utilizó diferentes metodologías anteriores para crear los casos de uso, ¿sí? Y las fases del ciclo. Esto es importante. Identificar los casos de uso más críticos. Por ejemplo, en el caso del cajero, un caso de uso crítico sería el login, la notificación de la tarjeta, extracción, consulta, depósito. Y después vendrán otros casos de uso más raros o más específicos, que serían, por ejemplo, vieron cuando les sale la opción por ahí que dice usted tiene un préstamo disponible o hacer un adelanto, o son cosas raras, digamos, pero no son esenciales, porque en el caso de uso en un cajero yo ¿qué quiero? Sacar plata, hacer una consulta, ver mis movimientos. Eso es lo esencial de la funcionalidad de un cajero automático. Todo lo demás es, digamos, que si bien son importantes, pero no tanto como lo que le acabo de mencionar. Así que primero se van a identificar los casos de uso más críticos junto con un plan de riesgo, estimación. Se planifica en detalle la fase de elaboración. O sea, y ahí van a entrar lo que ya vimos anteriormente, qué es lo que necesito para hacerlo y todo eso. En la fase de elaboración se presenta un modelo detallado de los casos de uso y se diseña la arquitectura del sistema. Esta se expresa en forma de istas de todos los modelos del sistema. Además se planifica la actividad posterior y se estiman los recursos para terminar el proyecto. Acá dice arquitectura del sistema. Nosotros aplicando Scrum, no es que vamos a hacer todo, porque ¿qué pasa? Elaborar todos los casos de uso, elaborar todo es como que me va a llevar mucho tiempo en la fase de análisis y diseño, como en el gráfico que yo les mostraba, que estaba partido, donde, no me acuerdo si está acá este gráfico, ¿ven? Tengo como mucho tiempo en la fase de análisis y de diseño. Acá está más claro la fase de elaboración, ¿ven? Y yo acá recién comienzo a hacer algo de desarrollo, y acá es la parte como más fuerte, ¿ven? Entonces, nosotros en Scrum lo que hacemos es acotar todo eso, ¿sí? En la fase de construcción se va a crear el producto que contiene todos los casos de uso de la dirección. Entonces, tener un diagrama de caso de uso como este, ¿sí?, me permite a mí saber gráficamente qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, los analistas rápidamente pueden ver una evolución del proyecto mirando un poco estos casos de uso. ¿Ok? Estas son las fases que ya vimos. Acá viene toda la parte de lo que sería, está explicando la elaboración de los requisitos. Digamos, la captura de los requisitos tienen dos objetivos: encontrar los verdaderos requisitos funcionales y no funcionales. Los funcionales ya les he explicado, que son lo que hace todo lo que hace al sistema, y los no funcionales son todos aquellos que van a tener que ver con la tecnología, lo que tengo que usar, el modo de implementarlo, etcétera, etcétera. Esto es importante, la identificación de Estamos viendo la imagen todavía, profe, por las dudas, ¿no? Ah, la imagen, ahí. A ver. Ahí están viendo los casos de uso únicamente. ¿Y ahí qué ven? Estamos viendo el dibujito todavía. No, mira vos, no me pasa la pantalla. Pizarra. A ver. Bueno. Bueno, y acá, que les decía que es importante la identificación de los actores. Porque una vez que ustedes identifiquen todos los actores, van a poder saber cómo funciona el proceso. Entonces, recuerden cuando se hacen la entrevista, ¿y cuántas personas trabajan acá? ¿Y quiénes intervienen? ¿Cómo es el proceso? Ustedes, cuando les cuenten toda la historia, eso te van a decir, ah, bien, ¿quiénes son los actores?
el vendedor, el cliente, el encargado de depósito, el gerente, etc. Todos los actores. Después ustedes, con todos esos actores, van a plasmar todo eso en un proceso. Como les dije, pueden usar casos de uso o no. Ya vamos a ver cómo documentamos, digamos, o cómo les quede más cómodo a ustedes. Identificación y descripción de los casos de uso. Por ahí está bueno listar los casos de uso, hacer una lista. Por ejemplo, para el caso del cajero automático, será autenticación de tarjeta, realizar login, qué sé yo, realizar consulta, realizar extracción, realizar depósito. Entonces, lo van listando a todos los casos de uso. Listan todo el proceso que ustedes hayan encontrado, listan todas esas acciones que representan un caso de uso. Y después van a ir identificando ustedes cuáles son los más importantes, cuáles son los que se interconectan entre sí, y de ahí van a poder ir avanzando según lo que el cliente necesita. Entonces, si volvemos al ejemplo del e-commerce, y yo tengo, por ejemplo, mostrar un producto, agregar al carrito, qué sé yo, por decirle, no sé, visualizar un producto en un catálogo, todo eso. Entonces, si el cliente quiere primero mostrar los productos, quieren que se conozca su marca, el login, digamos, el realizar el login, el realizar un ingreso de un nuevo producto, todo eso quedará de lado en la primera fase y comenzaremos a hacer lo que sería todo lo que es la parte de visualización de lo que serían los productos. O sea, recuperar un producto, mostrarlo en pantalla, todas esas cosas. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la anotación UML, esto es importante, permite representar la relación entre casos de uso con el fin de evitar redundancia y facilitar la comprensión del modelo. Obviamente, si yo lo tengo gráficamente, por ahí pasa que muchas veces hay dos acciones que hacen lo mismo. Entonces, si no tenemos un orden, voy a codificar dos veces algo que ya lo tenía, ¿sí? Entonces, esto me permite poder tener un orden. Bueno, me imagino que ustedes ya lo han leído todo esto. Cualquier cosa, si tienen dudas puntuales, me van a preguntar. Esto es lo que ya les dije, ¿ven? Los requisitos no funcionales. Descripción del modelo de caso de uso. Se describe el modelo de caso de uso en su totalidad con el objetivo de describir cómo se relacionan los casos de uso entre sí con los actores. Ya lo vi, lo acabo de explicar. Priorizar los casos de uso, lo acabo de explicar. Acá les voy explicando cómo más o menos lo tienen que priorizar. A ver, crear prototipos de interfaces. Adicionalmente se puede crear un prototipo de interfaz de usuario para algunos casos de uso, que es lo que yo hice con el de la venta. ¿Qué es un prototipo? ¿Cómo se vería? ¿Cómo más o menos se vería? ¿Se entiende? Sí. Profe, ahí se está por cortar la reunión. Ah, bueno, escuchen. Son 5:10, es verdad, ya se corta. Arrancamos a las 17:25, ¿ok? La corto acá la reunión y arrancamos 17:25. ¿Sí? Ok. Profe.